Y a todas, buenas tardes, buenas noches para América Latina, Iberoamérica, para todo el mundo de habla hispana y más allá, a todos los internautas que nos siguen semana a semana en este jueves de divulgación científica. Bienvenidos y bienvenidas al Fórum Científico Internacional del Instituto Global de Investigación Transdisciplinaria y de la Red Global de Investigación Transdisciplinaria, la REGID, un espacio dedicado a la difusión y divulgación del conocimiento científico y tecnológico. Este evento reúne a investigadores, académicos, estudiantes y científicos de diversas disciplinas con el objetivo de fomentar el intercambio de ideas y experiencias que enriquezcan nuestra comprensión del mundo. En este programa de divulgación científica nos proponemos no solo compartir los últimos avances en ciencia y tecnología, sino también estimular el interés por la investigación y la innovación. Creemos firmemente que la ciencia debe ser accesible a todos y redimensionarse con sus impactos positivos en el bienestar de las regiones y del mundo. El Fórum Científico Internacional pretende fomentar la colaboración entre científicos de diferentes áreas y países, estimular vocaciones científicas en jóvenes investigadores, promover una cultura científica que permita a la sociedad comprender y valorar los avances tecnológicos. Agradecemos su participación y esperamos que este foro sea una plataforma inspiradora para todos. Juntos podemos construir un futuro más informado y comprometido con el desarrollo científico. En esta tarde de divulgación científica tenemos el privilegio de contar con la presencia de un investigador académico, científico, el doctor Octavio Acedo. El doctor Octavio tiene la formación académica de doctor en Derecho. Su nombre completo es Octavio Ramón Acedo Quesada. Incluye en su formación ser maestro en Derecho Corporativo, contar con estudios de maestría en ciencias jurídico penales, especialista en compliance y defensa corporativa, así como, entre otros, los diplomados en informática jurídica, redacción avanzada de textos académicos y científicos, acceso a la justicia en materia de derechos humanos y primer diplomado a nivel nacional sobre el sistema anticorrupción en México y su implementación en las entidades federativas. Ha realizado visitas académicas a las escuelas de derecho de las universidades de Stanford y de California en Berkeley, en los Estados Unidos de América, y en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Ha sido o es profesor titular de la materia de Filosofía del Derecho y Teoría del Delito de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. Sus publicaciones más recientes en formato de artículos son Meditaciones filosóficas en tiempos del COVID, entre el escepticismo y la esperanza. Algunas pautas para el debate que viene. En Nuria González, editorial COVID-19 y sus circunstancias, una visión jurídica plural de la pandemia, volumen 1. Aspectos filosóficos y bioéticos de la UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, 2021. Responsabilidad penal de las empresas y compliance, Revista de Derecho y Opinión Ciudadana, año 1 de 2023 en el Congreso del Estado de Sinaloa y el Instituto de Investigaciones Parlamentarias. Teología política, presencia del pensamiento de Carl Schmitt en la filosofía del derecho del siglo XXI, en BBA, problemas actuales de la filosofía del derecho, libro homenaje al doctor Agustín Basabe Fernández del Valle en la celebración del centenario de su nacimiento, México, Tirán, Loblanch, 2023.
y el libro Remediabilización del Derecho y la Política, Introducción Crítica al Estudio del Saber Jurídico Político de México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Escuela Libre de Derecho de Sinaloa 2019. Estamos ante la presencia de un destacado académico, científico e investigador de talla nacional e internacional. Le cedemos los micrófonos, el audio y toda nuestra atención, doctor Octavio Acén. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Muchas gracias, doctor Desiderio Ortegón, por su generosa presentación, cosa que agradezco mucho. Y a todos y a todas las personas que vieron esta presentación, es solo, es una propuesta la que voy a hacer. Es una propuesta para entender lo que está sucediendo en el mundo. De hecho, mi presentación está, sin ponerme de acuerdo con el doctor Ortegón, pero ese prólogo que hizo hace unos momentos, pues aplica a la presentación que voy a hacer. La presentación que voy a hacer forma parte de una investigación en curso. Eh, ¿Y cuál es el objetivo de la presentación? Miren, voy a apoyarme en una guía, simplemente una guía de apoyo. Es una investigación en curso. ¿Qué significa? Bueno, que estoy construyendo una reflexión acerca de lo que está sucediendo en este momento en el mundo en términos, digamos, en términos geopolíticos, en términos de reacomodos de los poderes, tanto de los poderes formales como de los poderes salvajes. Estamos, en mi opinión, en presencia de un reacomodo de fuerzas y, y a mí me gustaría, o quiero, mejor dicho, tener elementos para entender qué está sucediendo en el mundo, qué sucede en el mundo occidental y qué está sucediendo en África. Eh, Dicho en otras palabras, mi objetivo es en torno a lo que yo estoy llamando estado de mundial. Créanme que yo estoy convencido de que el mundo está inmerso en este momento en un estado de excepción. Y bueno, simplemente quiero reflexionar sobre esto, compartir reflexiones con este grupo y me interesa también destacar algo. Voy voy a limitarme en un primer momento a describir. Voy a tratar de describir lo que está pasando. Eh, Porque si me pongo o nos ponemos a hacer valoraciones, que las podemos hacer y son muy válidas, quizá nos lleve más tiempo del que vamos a destinar ahorita. Entonces, mi exposición va a ser predominantemente descriptivista. Voy a tratar de describir, insisto, no porque rehuya las valoraciones, eh, pero me gustaría en todo caso dejarlas para otro momento. Eh, y voy a aprovechar algo que sucedió el 3 de enero de este año para servir de punto de arranque en lo que me interesa plantear.
¿Qué sucedió el 3 de enero pasado? El 3 de enero pasado, fuerzas especiales del gobierno de los Estados Unidos de América incursionaron, según las notas periodísticas, en Caracas y se llevaron detenido al presidente Nicolás Maduro y a su esposa para ser presentados en una corte de Nueva York. Esto es el hecho del que quiero partir mi presentación porque eh, porque eso me va a permitir hablar después de por qué de por qué afirmo que estamos en un momento en el que la humanidad y América está atravesando por un estado de excepción. A reserva de profundizar en unos momentos más, de profundizar en torno a lo que denomino, digo, o se denomina estado de excepción, quiero mencionar algunos antecedentes de eso que sucedió el 3 de enero pasado eh, y qué sucede, qué acontecimientos antecedieron a lo que sucedió el 3 de enero, en lo que ahorita me interesa. Bueno, recordemos que el presidente Donald Trump, en ejercicio de atribuciones constitucionales, declaró, declaró a los carteles de la droga como organizaciones terroristas. Esto es lo que me interesa ahorita focalizar. Por un acuerdo del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, los carteles de la droga fueron declarados organizaciones terroristas. Eh, ¿Cuál es la consecuencia de este acuerdo presidencial en lo que ahora nos interesa? Es muy obvio, pero hay que mencionarlo. La consecuencia es que estas organizaciones, ojo, en realidad las personas que integran estas organizaciones son considerados terroristas por el gobierno de los Estados Unidos de América. Esto significa que para el gobierno de los Estados Unidos de América, a a las personas a quienes se les atribuye el carácter de terroristas, son sujetos a a un, eh, a un subsistema penal especial, a un régimen especial. Maestra, le marco un ratito más, por favor. Gracias. Y este subsistema especial al que voy a hacer referencia al rato, pero ahorita en la introducción me interesa que quede claro, significa, uno, la aplicación extraterritorial del derecho penal estadounidense. Aplicación extraterritorial. Es una práctica de los Estados Unidos de América que leyes de los Estados Unidos se apliquen fuera de su territorio. Bueno, el derecho penal estadounidense, cuando una persona es declarada terrorista, según el gobierno de los Estados Unidos, a esas personas se les aplica el derecho estadounidense cuando es terrorista. ¿Y esto qué significa en términos prácticos?
Miren, significa muchas cosas y al ratito voy a profundizar, pero algo fundamental ahorita es que, digamos, desaparecen derechos humanos y garantías para estas personas. En el caso del presidente Maduro, desaparece su derecho al debido proceso. Desaparece el derecho al debido proceso. Y lo vimos, y eso sucedió el 3 de enero y sigue ahorita vigente, ¿no? Detenido sin debido proceso. Claro, y antes y después de eso, los ataques armados a las embarcaciones que según el gobierno de los Estados Unidos de América transportaban sustancias prohibidas. Bueno, déjenme decirles algo más. Cuando una persona es declarada terrorista por los estados, de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos de América, eh, los llamados interrogatorios coercitivos, pues están autorizados. Para decirlo rápido, los tratos inhumanos, crueles y degradantes, la tortura quedan eh, autorizados. Bueno, eh, ¿cómo entender, digamos, cómo entender esto? Me voy a permitir ahorita hacer un breve relato histórico que implicó un cambio de modelo en la gestión de la seguridad después del 11/11. ¿Qué sucedió el 11 de septiembre de 2001? El ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. Este ataque a las Torres Gemelas de Nueva York impactó en las políticas de seguridad de todo el mundo. Eh, y fue evidente la influencia fáctica del poder de los Estados Unidos de América, en donde impuso una normatividad como nunca conocida, por ejemplo, el transporte aéreo, por ejemplo, el transporte multimodal, etcétera. Menciono el ataque a las Torres Gemelas porque implicó un cambio de modelo de gestión de la seguridad, implicó un cambio de paradigma que inicia en Estados Unidos y permea permea en realidad a todo el mundo. Déjenme decirles algo. En mi opinión, en mi opinión, eh, después del ataque a las Torres Gemelas en los en los Estados Unidos de América, en el sector académico, digamos, resurgió un interés académico, entre otros autores, por un autor que ahorita voy a citar, que es Carl Schmitt. Menciono el ataque a las Torres Gemelas porque es el inicio, este hecho histórico de, de la puesta en marcha en el mundo de un estado de excepción mundial. Ahorita vamos a ver qué implica esto. Y es lo que vamos a ver a continuación. El estado de excepción. A ver, ¿a qué llamamos estado de excepción? Digamos, hay corrientes que buscan explicarlo, hay líneas de pensamiento
pero una de las más sólidas en términos autoritarios es la concepción de Carl Schmitt. Carl Schmitt fue un jurista e ideólogo alemán que fue, digamos, que fue funcional al Partido Nacional Socialista, pero lo que ahorita me interesa es rescatar dos ideas de Carl Schmitt, dos ideas de Carl Schmitt, que voy a lanzar aquí, voy a lanzar una hipótesis, voy a lanzar una hipótesis, y la hipótesis es la siguiente. Los Estados Unidos, mejor dicho, el gobierno de los Estados Unidos de América ha declarado un estado de excepción, al menos en América, un estado de excepción. A ver, ¿qué significa esta circunstancia? ¿Qué significa que Estados Unidos, es una hipótesis, pero es una hipótesis que me va a permitir explicar más cosas a continuación? Si yo asumo como hipótesis que Estados Unidos ha declarado un estado de excepción y por eso puede entrar a un país, detener a su presidente y a su esposa y llevárselos a su territorio, eh, significa que a nivel de hipótesis, que el gobierno de los Estados Unidos se está erigiendo en el gran soberano de América. Déjenme circunscribirme a América, en el gran soberano de América. Si esta hipótesis fuera cierta o es cierta, y si atendemos a las ideas de Carl Schmitt en este libro que se llama Teología Política, todo casa, todo embona, porque de acuerdo a Carl Schmitt, soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Perdón, disculpe. Soberano es quien decide el estado de excepción. Soberano es quien establece el estado de excepción. Y el estado de excepción en Carl Schmitt tiene la fuerza de un milagro. Estas son palabras de Carl Schmitt, ¿no? Pero ¿qué significa gráficamente esto? Que el soberano decida declarar, que el soberano decida establecer el estado de excepción, significa que desaparece el orden jurídico, desaparece la razón jurídica y en su lugar, está la voluntad de ese soberano, la voluntad de ese soberano. Y la voluntad de ese soberano se erige como, como el gobernante máximo, la razón de Estado entronizada en su máxima expresión. Por eso, dice Carl Schmitt, es como el milagro. Un milagro hace que se vea algo increíble, algo que no puede ser, salvo por fuerza sobrenatural. Bueno, el estado de excepción es algo que solo el soberano puede hacer. El soberano puede cambiar la realidad.
no me quiero detener en esto, pero es la idea original de Carl Schmitt, porque para entender bien lo que está pasando ahorita, para entender bien ese estado de excepción que yo llamo estado de excepción mundial, es importante recordar otras dos ideas claves. Una idea clave de Carl Schmitt es también el concepto de lo político. El concepto de lo político, no de la política, de lo político. Para Carl Schmitt, la esencia de lo político, la esencia de lo político es la relación amigo-enemigo. Amigo-enemigo definen lo político y la relación entre amigo-enemigo, pues es una situación de guerra, es una situación de emergencia, es una situación de miedo, etcétera. Porque al enemigo hay que destruirlo, al enemigo hay que eliminarlo. Por eso, generalmente los poderosos construyen a sus enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otra idea que a mí me interesa ahorita destacar, y es la idea del derecho penal del enemigo, al que solamente lo menciono como un subsistema del derecho penal en donde, para efectos prácticos, hagan de cuenta que es lo que hizo Estados Unidos al declarar que determinados grupos de personas son terroristas. ¿Qué significa esto? Significa que se les niega su carácter de ciudadanos, inclusive se les califica como no personas y por tanto sin derechos humanos y sin garantías. Por eso se les puede detener sin proceso, por eso se les puede torturar, por eso se les puede incomunicar, por eso se les puede negar el derecho a una defensa técnica y adecuada, etcétera. Esto me parece a mí es lo que sucedió con esa detención en Cuba, perdón, en Caracas, el 3 de enero. Y tratando de ser claro en esto, quiero que leamos una cita, la cita que me voy a permitir leer junto con ustedes. Es una cita de un texto de un libro del 2022, que si la leemos detenidamente, vamos a entender, me parece, la política que en este momento tiene el gobierno de los Estados Unidos de América, con sus aranceles, etcétera, 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 ¿no? Fíjense, esta es una cita textual. La voy a leer corrida y ahorita comentamos. Si el soberano, esta es la idea de Carl Schmitt, si el soberano es aquel que decide sobre el estado de excepción, es decir, decide lo que hay que definir como estado de excepción, allá donde éste se subjetivice, o sea, se piense o se presente bajo la forma de sujetos, individuos excepcionales como los terroristas, que producen una situación de peligro o emergencia muy grave, el soberano será también aquel que pueda señalar o definir quiénes son los enemigos excepcionales del orden público. Al soberano, por lo tanto, se le atribuye el poder supremo de calificar jurídicamente a los sujetos y por consiguiente de discriminar entre amigos a los cuales se les reconocen su subjetividad jurídica y sus derechos, y los enemigos, los detentadores o difusores, por así decir, del estado de excepción. A estos últimos
a los enemigos, se les priva totalmente de la condición de sujetos jurídicos y de la titularidad de los derechos fundamentales. Este es el caso de la extraña categoría construida durante la presidencia de Bush hijo, los enemigos, los combatientes enemigos ilegales, para los que no vale el derecho internacional humanitario. O sea, no son prisioneros de guerra, porque los terroristas no son combatientes legales, son combatientes ilegales. Este, eh, esta es una cuestión trágica en América Latina, ¿no? Esta noción, la del estado de excepción, va más allá de los estatus del delincuente y enemigo de guerra. Es el fruto de la radical articulación de la soberanía como decisión a través de la excepción. ¿Qué, qué, qué advertimos en este momento en el mundo? ¿Qué advertimos en América? Bueno, advertimos en América que hay una tendencia al absolutismo político, al absolutismo económico, al colonialismo asfixiante, al desprecio del derecho, los poderes salvajes desatados, los poderes salvajes desatados, en donde lo que prima, y todo esto lo estoy refiriendo particularmente al gobierno de los Estados Unidos de América, donde prima la ley del más fuerte. Aquí recordando a Luigi Ferrajoli, la ley del más fuerte. Está colapsado el derecho en América. Está colapsado el derecho. En mi opinión, está colapsada la democracia también. Hay una tendencia a un autoritarismo global, a un fascismo global, que es el estado de excepción permanente, que es la emergencia permanente. Voy a dejar de compartir para ver sus imágenes. Mire, con lo que acabo de decir, o con lo que acabamos de ver, eh, quiero ser descriptivo, como les dije, pero aquí surge, ya, al final ahorita sí hice algunas valoraciones, ¿no? Los poderes salvajes desatados, la ley del más fuerte impuesta, la circunstancia, esa detención que hubo el 3 de enero, es una detención que violenta siglos de construcción de derechos humanos y sus garantías. Espero que mis palabras no se entiendan como una defensa o agresión a nadie, simplemente en una valoración jurídica, en una valoración de la historia del derecho penal. No podemos tolerar detenciones ilegales. No, fíjense que no estamos cuestionando la detención, estamos cuestionando ilegalidad de las detenciones, que no es lo mismo. Me gustaría dialogar, conversar y debatir. Quiero concluir con una reflexión, con dos o tres reflexiones muy sencillas, pero muy coloquiales. ¿Qué nos corresponde hacer en el mundo de la academia? Porque, como yo les digo a mis alumnos en ocasiones, eh, este, algo tiene que hacer la academia. Y yo creo, y es lo que quiero compartir ahorita, que lo que podemos hacer es denunciar, es escribir, es publicar, es decirlo, es nuestra fuerza, me atrevería a decir nuestra fuerza ética. Eh, Nada más que aquí hay un detalle, que es el que quiero enfatizar ahorita. Tenemos en la academia que cuidarnos mucho, mucho
discursos falaces. Tenemos que cuidarnos mucho de los discursos que encubren realidades. Y créanme que en el mundo de lo que yo llamo saber jurídico y saber jurídico político, hay en el número de discursos, muchos de ellos discursos muy perversos que encubren realidades. Aquí me voy a permitir mencionar uno de ellos, sujeta a debate o sujeto a debate, lo que voy a decir a continuación, y con esto me acerco ya al cierre para seguir hablando y debatiendo, ¿no? Al menos en los ámbitos en los que yo me he desenvuelto en el pasado y a la fecha, hay un discurso como el siguiente: la solución de los problemas está en la educación. Es un discurso políticamente muy correcto. La solución de estas crisis, de los dilemas morales que vive la sociedad, de las crisis sociales que viven las comunidades, es la educación. Mi tesis, mi tesis es que afirmar eso es insuficiente, es insuficiente. Mientras yo creo que, si bien es cierto, la educación nos va a hacer progresar y mejorar, creo que en muchos momentos, ámbitos y comunidades es más importante luchar contra la brecha económica y la desigualdad socioeconómica. Mientras no se corrija, ¿nosotros qué podemos hacer para corregir? Mientras no resolvamos, mientras no se resuelva la desigualdad social lacerante, me pregunto a mí, ¿qué puede hacer la educación? Si no hay comida en casa, si papá y mamá llegan extenuantes del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Menciono este discurso que yo llamo medio falso, porque créanme que cuando uno habla de política y cuando habla de derecho, eh, predominan muchos discursos falaces, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer desde la academia? Seguir reflexionando, seguir proponiendo, seguir denunciando con razones, con razones. Bueno, maestro, doctor Desiderio y colegas, yo con esto concluyo mi exposición del estado de excepción mundial que Estados Unidos está empujando. De acuerdo a la teoría smithiana, es soberano porque él está decidiendo las reglas de convivencia social, política y económica de las comunidades. Eso es el estado de excepción. Bueno, con esto concluyo por ahora, doctor Desiderio. Muchísimas gracias, doctor Octavio, con estos aplausos Muchas gracias. extendidos, intensos, por esta magistral exposición, cátedra que nos está compartiendo, prefigurando, como usted lo anticipó, líneas y ejes de una reflexión investigativa que está en proceso de construcción de su parte, pero que sin duda en este preludio a invitar a académicos y colegas que están acompañándonos a vertir sus comentarios, algunos ya los han adelantado en el chat, doctor, sin duda eh, estamos mirando desde la expresión fenomenológica, ética y jurídica el fin de una era, el fin de un imperio. Esto es algo que un experto en economía imperial señalaba en una entrevista que le hicieron, doctor Octavio, como para dejar la pauta, abrir el diálogo, y le preguntaban que si esta política tan agresiva de excepción que usted ha
categorizado y nos ha hecho comprender este estado excepcional mundial, el que está turbulentamente moviendo las políticas estadounidenses, representaba la fuerza de una hegemonía, le preguntaban a este experto. Y este respondía, para mí es todo lo contrario. Lo que está aconteciendo es que estamos viendo el momento de la mayor debilidad de un imperio que no tiene por dónde mantenerse ni sostenerse. Yo dejo este dilema, como usted señaló, que necesitamos romper y deconstruir las narrativas hegemónicas que pretenden imponer percepciones, visiones, verdades que son falacias para conquistar la legitimidad de sus políticas, doctor Octavio. Para Sí. ello, me gustaría invitar a nuestro siempre eh, dilecto, talentoso, como todos nuestros comentaristas, y muy entrado para adelante académica, investigativa y científicamente, el doctor Nutumbua, que nos comparta estas preocupaciones dialogantes con los planteamientos centrales de esta investigación en proceso de el eminente doctor Octavio Acero. Muchas gracias, doctor Desiderio, y muchas felicidades, doctor Octavio, por esta cátedra que nos está dando y que nos pone ante la evidencia del mundo que nos toca vivir. Y aquí yo no soy abogado de formación, pero como filósofo, sé que Hegel ya en su tiempo decía que a nivel internacional, el derecho internacional es imperfecto porque tiene que ver con la soberanía de los estados. Y en mi intervención me vino a la mente el caso de Israel, que más de una vez en Medio Oriente a los países, han invadido a países vecinos, pero él pretende que es el derecho de defenderse y tiene un estilo muy raro de negociar. Ocupa un terreno ajeno y negociar significa ceder una parte de este terreno y por lo general se queda con otra parte. Es la ley del más fuerte que prevalece. Y ante esta ley del más fuerte, con su preocupación de dialogar desde la academia, me vino a la mente una frase de una filósofa francesa, Arlette Laguiller, quien dice que a nivel social y político, el diálogo puede dar al más débil si el más débil se crea una posición de fuerza. Si no lo hacemos, nunca vamos a lograr nada. Y mi pregunta es desde el sur, ¿qué debemos hacer? Y me viene a la mente también otro dato, doctor Octavio. En 1989-91, cuando yo terminaba mi licenciatura en filosofía, cuando Irak, Saddam Hussein invadió a Kuwait, Sí. hubo un momento que James Baker, quien era secretario de Estado en Estados Unidos, fue a encontrar en Ginebra a Tarek Aziz, quien era ministro de Asuntos Exteriores de Irak. Él hizo una declaración que a mí me molestó porque dijo, voy a comunicar lo que Irak tiene que hacer para evitar la guerra. No iba a negociar, iba a comunicar. Y a nivel internacional, aparentemente el lenguaje que los grandes entienden es la ley de cómo Rusia, que se defiende de la OTAN, que se va acercando a sus fronteras, y Rusia tiene argumentos para defenderse. Y nosotros desde América Latina, ¿qué podemos hacer? Más allá de lo que podemos denunciar. Y hablando de denunciar, hay también Noam Chomsky en Estados Unidos, una figura muy conocida, quien presenta a su país como el Estado terrorista número uno en el mundo. Y ahí, ¿qué podemos decir más, doctor Octavio? No es la impotencia, pero yo quisiera que nos creamos una posición de fuerza para dar a entender a los más fuertes que hay una línea que no se puede cruzar. Muchas gracias por la atención.
No, Muchísimas usted, gracias. perdón, doctor Sipamba, Sí. plantea usted unos temas fascinantes. Eh, Comparto la preocupación de algo tenemos que hacer en el sur. Ah, no sé qué todavía. Aparte de denunciar, digo, y le hablo con toda franqueza, aparte de denunciar ese imperialismo, créeme que no sé. Y, 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 y lo que planteaba el doctor Desiderio hace rato de que se está desmoronando el imperio, de pronto puede uno ver que sí, de pronto pues, puede uno ver que no, en fin, no sé, no sé. Lo que sí no debemos es desfallecer, doctor Zipamba. En el sur tenemos que seguir insistiendo. Eh, no tengo, ojalá pudiera y supiera. Mande, es lo que puedo decir. Insistir está bien, doctor Desiderio. ¿Puedo agregar? Adelante, no, adelante, doctor, adelante. Eso de seguir insistiendo, sí, doctor Octavio tiene razón. Pero en el norte, a mí me viene a la mente otro libro de Noam Chom, no, de Michael Hadi, Antonio Negri, publicado en 2000, intitulado El Imperio. Este imperio no son relaciones de grandes potencias que manipulan a los demás según sus intereses. Por ejemplo, si el doctor Octavio es presidente de un país periférico, y si no acepta lo que propone los grandes del mundo, le van a acusar en primer lugar de violar los derechos humanos. Una campaña tremenda para obligarlo a cambiar de opinión. Y si esta campaña no es suficiente, la segunda etapa le van a crear una rebelión en su país. Cuando la rebelión no es suficientemente fuerte para derrocarlo, la tercera y última etapa van a pagar mercenarios internacionales para matarlo. Aquí, doctor Godefroy no me va a dejar mentir. El ex primer ministro de mi país de origen, de República Democrática del Congo, Patrice Emery Lumumba, por oponerse al imperialismo, lo mandaron a matar y como si eso no era suficiente, su cuerpo lo pusieron en el ácido. Un militar belga al servicio del imperialismo guardó nada más un diente. Así lo que hicieron con Patrice Emery Lumumba. Y con lo que hicieron con Maduro, que no era de mis santos, no es nuevo, lo habían hecho antes con el expresidente de Panamá, Manuel Noriega, que ahora está en la cárcel en Estados Unidos. Pero yo me pregunto si puede, y también el imperialismo mandó a detener al presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, lo llevaron a la Corte Penal Internacional de la Haya durante casi 18 años, no le encontraron culpable, lo regresaron a su país, pero yo me pregunto si pueden hacer lo mismo con el presidente de Rusia. No pueden porque el señor tiene colmillos para defenderse. No sé si necesitamos eso. No, pero mire, escuchándolo, doctor Zipamba, eh, y lo que escribió el doctor Flores, lo que escribió el doctor Flores me da pauta para comentar algo. Eh, para algo que, que Luigi Ferrajoli ha trabajado. El derecho nacional público está hecho giras ahorita, está hecho pedazos. Primero fue la Sociedad de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial. Después la Organización de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, que no ha servido para nada. En realidad, la OEA tampoco. La OEA es un brazo del gobierno de Washington. Eh, Urge, y esta es una idea de Ferrajoli muy rescatable, sinceramente,
Luigi Ferrajoli es un profesor italiano. Él habla de que la ONU debe desaparecer y en su lugar refundar algo como la ONU, pero es parte de lo que estamos comentando aquí, qué hacer y buscar lo que él llama una constitución de la tierra. Una constitución de la tierra, o sea, que esté, esa constitución esté supraordenada sobre los ordenamientos de los países para protegernos del cambio climático, del armamentismo. Espantoso el armamentismo. Hay más de 1000 y tantas bombas nucleares en el mundo ahorita, según datos periodísticos. Con 50 bombas se acaba la Tierra. Y, y todos esos homicidios que en las sociedades están pasando es por el exceso de armas. Bueno, la renta básica. Debiera haber una renta mínima, o sea, un ingreso para todas las gentes que habitamos este mundo. Los que estamos aquí somos privilegiados. Somos unos seres privilegiados. Pero ahorita hay personas muriéndose de hambre. Entonces, el derecho internacional público está hecho giras. El orden mundial se está transformando, afectando al sur y ganando los del norte y no todos. Y si no, veamos cómo está la mayoría de los países europeos. Pero ¿qué pasó este inicio de semana? En Washington se reunieron los jefes militares de más alto rango de más de 35 países de América. ¿A qué fueron a Washington? No necesitamos estudiar un doctorado en ciencia política para saber a qué fueron. Entonces, es un tema de sociedad democrática. Y ahí vamos a entrar, voy a abrir otro frente aquí de debate, ¿no? ¿Qué hacer? Yo creo que, fíjense que platicando, hay que organizarnos. La primera es establecer núcleos de conversación entre iguales, como ahorita, que estamos en esta comunidad, y organizarnos y establecer, digamos, espacios de debate político, ¿no? De debate democrático, pero insisto, mientras la desigualdad económica sea tan lacerante, va a estar complicado, ¿no? En fin, es cuanto en este momento. Digo, las reflexiones son N reflexiones, ¿no? ¿Sí? Así es. ¿Sí? ¿Sí? Sin Solo, duda, perdón. no, al contrario, doctor, sin duda estamos en un tema que desde la perspectiva jurídica, ética, muy pocos podrían, aunque habría gente que se atrevería a decir que se trata de sesgos ideologizantes. Usted lo planteó y eso es algo muy importante, construir esta nueva narrativa desde verdades que generen esta episteme de la emancipación del sur. Estas epistemologías de la emancipación del sur pasan por romper con la narrativa hegemónica, doctor, que está permitiendo esta narrativa sin otros dispositivos perceptibles de violencia del Estado, diría Michael Foucault, doctor Nutumbua, que los dispositivos más efectivos del Estado en su dominio, en su control, en su vigilancia, en su poder, son los que menos se ven. Y la narrativa, los poderes mediáticos, están ganando elecciones en países de América Latina y girando el péndulo. No se trata de justificar errores ni meternos al balance político como usted nos invita. Yo quisiera, yo quisiera invitar, si tiene posibilidad, al doctor Sergio Flores, nuestro decano internacional de investigación,
que pudiera recapitular esas opiniones que nos ha dado por escrito y escucharlo siempre es muy rico, como a cada uno de ustedes, muy valioso, Octavio, y nos estaría dando margen para un regreso con usted. Con mucho gusto. Gracias, doctor Desiderio. Gracias, doctor Octavio Acedo, y a los colegas y amigos que están conectados en esta interesantísima conferencia magistral de la Red Global de Investigación Transdisciplinaria. El doctor Octavio Ramón Acedo Quesada ha hecho referencia a manera de síntesis de lo que expuso de forma muy clara y pertinente de lo que ocurrió el 3 de enero de este año con prácticamente la invasión del gobierno norteamericano en Venezuela, haber aprendido, haber apresado, quiero decir, al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, y esto lo define el doctor Octavio Acedo como una aplicación extraterritorial, y ha definido como sustento de este argumento que el gobierno norteamericano prácticamente parte de un sistema hegemónico, no solo en lo económico, sino también en lo político y naturalmente en el ámbito del armamento, el armamentismo norteamericano. Y plantea una hipótesis. Los Estados Unidos han declarado un estado de excepción en América. Y naturalmente, dice el doctor Acedo, y compartimos esa opinión, muchos investigadores, eso le ha permitido justificar que pueda ingresar de forma ilegal, yo diría, en el ámbito del derecho internacional y detener, por ejemplo, a un presidente y a su esposa y llevárselos a su territorio. Esta problemática que plantea el doctor Acedo tiene antecedentes y señala con mucha certeza que Estados Unidos de América se está erigiendo como el gran soberano, un soberano que es quien decide este estado de excepción, quien establece este estatus y que además naturalmente genera muchas implicaciones en el ámbito del derecho internacional, ¿no? Y agrega algo que me pareció fundamental en su conferencia. Los poderosos construyen a sus enemigos y es una forma de justificar el intervencionismo y naturalmente las acciones que de ello se derivan, ¿no? Y agrega en su análisis, cosa que me pareció fundamental, que los terroristas no son combatientes legales, sino ilegales, y por lo tanto esto es una justificante para poder atacar, como se hizo en el caso de Venezuela. No lo dijo el doctor Acedo, lo digo yo, y como lo hicieron el 11 de septiembre de 1973, con la muerte del presidente de Chile, el doctor Salvador Allende Llosens, ¿no? Que fue una política igualmente arbitraria, intervencionista, de espionaje y de combate a un modelo que había sido probado por la vía electoral, que estaba generando propuestas muy importantes, no solo para el sur de América Latina, sino para todo el mundo. Ya van dos ejemplos, ¿no? Y hay otros muchos más, ¿no? En El Salvador, en Brasil, en Argentina, etcétera, ¿no? Avanza el doctor Octavio, cosa que me pareció fundamental, señalando esta tendencia mundial, yo diría, al autoritarismo y naturalmente el riesgo que se corre en el mundo a finales de esta década, ¿verdad? Los años 20 del siglo XXI, donde la humanidad prácticamente está a merced de las políticas intervencionistas, autoritarias, no solo de Estados Unidos de América, sino de otros países. Hace referencia en su importantísima conferencia al caso de Alemania, por ejemplo, ¿verdad? La manera en la que el gobierno de Adolfo Hitler en su momento también asumió conductas totalmente autoritarias, ¿no? Que estaban plagadas o, digamos, inundadas de un discurso, un falso discurso nacionalista, ¿no? Además de hegemónico y, por supuesto, supremacista y de carácter xenofóbico, ¿no? Yo creo que él plantea una tesis que ya lo señaló, ¿verdad? La solución de estos problemas está en la educación, dice el doctor Octavio Acedo, aunque
agrega, según lo que yo percibí, que eso no es suficiente. El tema de la educación no es suficiente para hacerle frente a este conjunto de efectos dramáticos que en el ámbito del derecho internacional está generando lo que él llama estado de excepción mundial y, bueno, cuestiones vinculadas a ello, ¿no? Creo que nos ha dado una panorámica muy fresca, actualizada, muy clara y directa, como lo dije en mi comentario en el chat, de lo que está ocurriendo hasta el día de hoy. Y creo que el reto que tenemos los investigadores académicos, las gentes que tienen influencia, como aquellos que detentan algún cargo público en el poder legislativo, ejecutivo, judicial, de poder reorientar este conjunto de acciones. Por eso mi pregunta es, ¿qué viene después de estas intervenciones? ¿No? Y él lo dijo muy claramente, citando a algún autor italiano. A lo mejor reformular esta Asamblea de Naciones Unidas y plantear la defensa del planeta, una cultura de paz, una cultura de cuidado de los recursos naturales, porque sin ellos la humanidad puede llegar a perecer. Y no estamos tan lejos de eso, ¿no? Esperemos que no ocurra, porque tenemos ya una crisis de agua a nivel mundial, tenemos una crisis de alimentos en los países en desarrollo y naturalmente una crisis moral, que yo creo que esa es la parte más importante, ¿no? Concluiría mi comentario felicitando a la Red Global de Investigación Transdisciplinaria, a su presidente fundador, el doctor Desiderio Ortegón, a esta conferencia magistral que nos dictó el doctor Octavio Rabón Acedo, y a invitarlo a que continúe publicando, continúe difundiendo esta perspectiva, esta visión tan fresca, tan rigurosa, tan imparcial como científico social que lo es, experto en temas de derecho internacional y en este caso de filosofía política, para que la REGIT se nutra y genere propuestas alternativas a nivel nacional e internacional. Naturalmente, también mi felicitación a los interesantísimos comentarios del doctor Dumbúa Sifamba, porque son parte de esta nueva interpretación de los problemas contemporáneos. Gracias y felicitar a toda la REGIT. A la orden. Muchísimas gracias, querido doctor Sergio, estimados colegas. Sin duda, regresamos con una recapitulación, doctor Octavio, para recuperar e ir cerrando esto que se nos ha ido muy rápido y que no quisiéramos que quedaras aquí, porque tenemos en mente tener una reunión con usted y con parte del equipo, entre ellos el doctor Nutumbua, para una iniciativa que venimos trabajando, doctor Octavio, que no viene más que pertinente en estos momentos esta conferencia magistral. Como nos invita nuestro decano, seguiremos abriendo brechas para difundir, divulgar y formar inteligencia crítica, científica e transdisciplinaria. Lo que preguntaríamos para irle dando colofón a esta magistral conferencia y agradecidos de su presencia tan destacada, doctor Octavio, es cuál siente desde la perspectiva de esta investigación en curso que puedan ser los tres escenarios prospectivos ante los que se pueda enfrentar la humanidad en estos próximos 3 años que van a ser fundamentales si es que las circunstancias y la vida no le permiten a el señor Trump romper la regla para una tercera reelección que no está en su constitución. ¿Cómo vería usted esto antes de cerrar esta espléndida cátedra magistral, doctor Octavio? Yo tengo una visión pesimista. Yo lo que espero es que los votantes, los que van a tomar la decisión en los Estados Unidos de América, que tiene un sistema electoral muy complicado, tomen conciencia y desde mi perspectiva, este señor los va a llevar a que se destruyan más rápido, siguiendo lo que usted comentaba al principio, doctor Desiderio, más rápido de lo que naturalmente funcionar, ¿verdad? A ver, lo que quiero decir es que si se llega a reelegirse,
que no está descartado. No es lo que queremos, pero no está descartado, pues va a estar más complicado el mundo de lo que está ahorita. Lo que acaba de pasar en Minnesota, afortunadamente ordenó que se retirara el ICE o la ICE, pero no sabemos qué va a pasar. Y con una sociedad un tanto aletargada en los Estados Unidos, por razones que no vendría ahorita el caso. Eh, Soy pesimista, eh, pero me resisto a sucumbir, ¿no? Me resisto a sucumbir y debemos tener esperanza y fe en el pensamiento emancipatorio, como mencionaba usted hace rato. No debemos, por más pesimista que seamos, nunca debemos perder el horizonte emancipatorio y ético que afortunadamente siempre ha salido a flote en la historia de la humanidad, doctor. Con eso Bien. concluiría esta parte. Pues muchísimas gracias, los aplausos, como siempre, los reconocimientos, Gracias. los agradecimientos a nuestros internautas que nos siguen en América Latina, en Iberoamérica, en todo el mundo de habla hispana, a nuestros comentaristas frecuentes y permanentes y persistentes que nos enriquecen, que nos nutren, a todos los que nos acompañan de manera sincrónica y asincrónica y hoy a nuestro protagonista fundamental, al doctor Octavio Acedo, a quien le agradecemos, a quien le reconocemos y a quien también señalamos que ha sido un gran privilegio tenerlo y un honor tenerlo con nosotros y continuamos y continuaremos en contacto si usted nos los permite, doctor Octavio. Muchísimas gracias a todos y a todas. Hasta la próxima semana para revisar otro tema desde otra perspectiva, desde otra mirada y sin duda con muchos otros desafíos. Gracias por estar con nosotros y hasta pronto.